Pedí un Uber para usted. Llega en 3 minutos, dijo mi hijo Diego, como si me estuvieran haciendo un gran favor. Yo me quedé allí con el alma en un hilo, viendo cómo el imponente Jeep, el regalo por el que di hasta el último peso de mis ahorros, se alejaba con su familia rumbo al bautizo de mi nieto. Sin mí. Ellos pensaban que me pondría a llorar, que rogaría, pero no. Yo ya había encontrado el botón de arranque para recuperar mi orgullo, un plan del que no tenían ni idea. Si alguna vez te has preguntado qué hace una madre cuando llega al límite, quédate hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad lees esto. ¿Alguna vez has sentido el peso del silencio? No hablo de ese silencio sereno de una casa en calma, sino de ese que retumba, que te grita sin palabras, que ya no perteneces, que tu tiempo se acabó, que tu lugar ahora es de otros. Comprendí que el abandono más cruel de hoy no es que te cierren una puerta en la cara, sino el leve sonido de un clic en una app, un coche de un extraño llamado para alejarte para que tu presencia no estropee la imagen perfecta que otros quieren mostrar. Me llamo Rosa, tengo 70 años, y durante 45 de ellos me dediqué con amor a enseñar a conducir. Fui instructora en una autoescuela, siempre en el asiento del copiloto con los pies en los pedales auxiliares, guiando a miles de jóvenes y adultos hacia el control, la atención y esa libertad única que da el volante. Nunca imaginé que mi único hijo Diego, a quien dediqué cada kilómetro de mi vida, usaría esa lección de libertad para dejarme atrás parada en la banqueta. Mi historia con los autos y los sacrificios comenzó joven. Me casé con Manuel, un hombre bueno, alegre, con un don para contar chistes, que trabajaba como vendedor de electrodomésticos. Vivíamos modestamente, pero con risas constantes y momentos llenos de calidez familiar. Nuestro primer coche fue un escarabajo rojo al que llamábamos el Rayo Escarlata. Fue nuestro gran orgullo, un símbolo de nuestros esfuerzos compartidos. Con él trajimos a Diego a casa desde el hospital envuelto en una cobija verde que tejí con mis propias manos. Con ese mismo coche, hicimos nuestro único viaje a Acapulco con tortas de jamón aplastadas en el asiento trasero y el olor del mar entrando por las ventanillas mientras cantábamos corridos viejos. Manuel se fue pronto, un infarto nos lo arrancó sin despedida, dejando un vacío que aún duele recordar. Me quedé sola con un hijo de 8 años y el Rayo Escarlata guardado en la cochera como un recordatorio de tiempos mejores. Trabajé más horas en la autoescuela, me gané el apodo de Doña Rosa, la reina del clutch. Tenía una paciencia infinita como la de una abuela contando cuentos. Sabía que para muchos conducir no era solo una habilidad, sino una forma de dignidad, una prueba de que podían ir a donde quisieran, superando miedos y barreras. Cada peso que ganaba era para Diego, ahorrado con cuidado en una alcancía de barro. Vendí el Rayo Escarlata para pagarle un curso de preparación para el examen de ingreso a la universidad. Cambié mi libertad sobre ruedas por su futuro, y nunca me arrepentí porque veía en sus ojos el brillo de la esperanza. El orgullo que sentí cuando Diego entró a estudiar arquitectura en la mejor universidad del estado valió más que 1000 escarabajos, más que cualquier tesoro material. Recuerdo una noche, él agotado por un proyecto, le llevé un pozole calentito, humeante y lleno de amor. Con los ojos cansados tomó mi mano áspera de tanto manejar y dijo: «Mamá, algún día me voy a graduar. Voy a ganar mucho dinero y te voy a comprar el coche más bonito y cómodo del mundo. Nunca más vas a tener que subirte a un camión». Le creí porque sus palabras eran sinceras como un juramento. Lo abracé y sentí que cada sacrificio valía la pena como semillas que florecen en un jardín cuidado. Diego se graduó con honores, un arquitecto talentoso encontró un buen trabajo y conoció a Valeria, de una familia rica de Polanco.
El papá un cardiólogo famoso. La mamá una dama de sociedad que organizaba fiestas elegantes. Vivían en un mundo de apariencias donde el valor de una persona se medía por la marca de su reloj o el código postal en su tarjeta como en las telenovelas de lujo. Valeria era bella educada pero con una frialdad calculada como el hielo en un cóctel caro. Me trataba con un doña Rosa por aquí y por allá, pero sus ojos me medían y siempre me reprobaban como si yo fuera una mancha en su mundo perfecto. Poco a poco Diego cambió. El que amaba mis enchiladas verdes ahora solo quería restaurantes de comida fusión con platos exóticos y precios exorbitantes. El chico de playeras y jeans ahora usaba trajes de marcas que yo ni sabía pronunciar, como si se avergonzara de sus raíces humildes. Nuestra casa, nuestro hogar empezó a parecerle pequeña para su nueva vida, como un nido que ya no cabía para un águila ambiciosa. La noticia de que sería abuela fue mi mayor alegría, un rayo de luz en la vejez. Un nieto, un pedacito de Diego de Manuel, para amar y consentir con cuentos y dulces. Recordé la promesa de Diego, pero al revés. No esperaría su regalo. Yo les daría el coche de sus sueños por la seguridad de mi nieto, para que viajara protegido como en un capullo. En una comida familiar, anuncié: quiero regalarles un coche nuevo, una camioneta grande segura, para que lleven a mi pequeño a pasear por las calles de la ciudad. Diego se puso nervioso como si sintiera culpa, pero Valeria se emocionó. «Suegra, qué gran idea. Justo lo necesitábamos. Hay un modelo alemán, dicen que es el más seguro. Ese coche costaba más de lo que había ganado en 10 años, una fortuna que parecía un sueño lejano. Pero la imagen de mi nieto seguro en su sillita me cegó como el sol de mediodía en el desierto. Fui al banco, gasté mis ahorros y pedí un préstamo con el corazón latiendo fuerte. El gerente, un amigo de años, me advirtió: «Doña Rosa, las mensualidades se llevarán casi toda su pensión, será un peso pesado en su espalda». «No se preocupe», le dije. «Es por mi nieto, por mi orgullo, por el legado de amor». Mi historial impecable de pagos me dio el crédito. La deuda quedó a mi nombre, yo era la dueña legal, la deudora principal como una guardiana silenciosa. Para ellos un regalo. Para mí, un acto de amor profundo, como el de una madre leona protegiendo a su cría. Llegó el día del bautizo de mi nieto Santiago. La fiesta sería en una hacienda de los papás de Valeria en Valle de Bravo, un lugar de ensueño con jardines y fuentes. Pasé la semana cosiendo un vestido sencillo, pero digno de lino gris, con bordados que recordaban mis raíces. A las 10 llegó la camioneta negra reluciente como un toro de lidia fuera de lugar en mi calle humilde y polvorienta. Diego bajó, abrió la puerta trasera con prisa. Salieron los papás de Valeria, el doctor Mendoza, con su aire de superioridad como un rey en su corte, y su esposa con un vestido que valía más que mi sala entera, brillando como una estrella. Valeria bajó del copiloto con Santiago en su portabebé, acunándolo con cuidado. Salí de casa con un regalito envuelto con cariño, un rosario bendito. «Buenos días», dije sonriendo con el corazón lleno de ilusión. Los Mendoza apenas asintieron, fríos como el viento de invierno. Valeria fingió una sonrisa plástica. Diego evitó mis ojos como si le doliera mirarme. «Mamá, qué bueno que ya está lista», dijo Diego con voz tensa como un nudo en la garganta. «Es que tenemos que irnos antes y no va a ser posible que usted venga con nosotros». Las palabras flotaron sin sentido como un eco vacío. «¿Cómo que no, hijo? Ya estoy lista, solo falta subir al coche». Se rascó la nuca como cuando mentía de niño, un gesto que lo delataba siempre. «Es que con el carro nuevo, ya sabe, el espacio es limitado. Los papás de Valeria están con nosotros. El portabebé ocupa un asiento entero, las cosas de Santiago. No hay lugar, mamá, de verdad».
repetí mirando la camioneta enorme capaz de llevar a medio vecindario sin problemas. La señora Mendoza remató con voz melosa, llena de veneno disfrazado. «Rosa querida, no te lo tomes a mal, es que el viaje es largo y nos gusta ir cómodos con espacio, para estirar las piernas. ¿Tú entiendes, verdad?» Sí, entendí perfectamente. No era falta de espacio físico, era social de clases. Mi vestido sencillo, mi olor a colonia humilde, no encajaban en su mundo de lujo y pretensiones, como una flor silvestre en un jardín de rosas importadas. Diego, viendo mi dolor reflejado en el rostro, sacó su solución brillante como un mago, sacando un conejo. «Pero si yo ya resolví todo, mamá», dijo sacando el celular con fingida eficiencia. «Pedí un Uber para usted. Llega en 3 minutos. Va directo para allá, tranquila, sin incomodidades ni tráfico. Nos vemos en la fiesta». ¿Eh? Me mostró la pantalla como si fuera un trofeo ganado en una feria. Mi propio hijo me mandaba al bautizo de mi nieto con un extraño para que sus suegros viajaran a gusto como reyes en su carruaje. Ese carro, mi regalo, mi deuda que me ataría por años, justificaba mi exclusión como una bofetada invisible. Algo en mí se rompió, una viga antigua de amor incondicional hecha añicos. El dolor fue tan fuerte que todo se volvió blanco como una niebla espesa. Pero luego ese dolor se convirtió en una claridad fría afilada como obsidiana de Teotihuacán. Miré a los suegros con sus rostros de piedra, a Valeria acomodando al bebé sin mirarme, a Diego ofreciéndome un Uber, como limosna barata. Y sonreí. No fue una sonrisa triste ni resignada, fue una sonrisa tranquila, casi divertida, que los desconcertó por completo, como un trueno inesperado. Esperaban llantos, súplicas, un drama de telenovela. No esperaban calma absoluta. «No te preocupes, hijo», dije serena con una voz peligrosa en su quietud. «Es una excelente idea, muy práctica de verdad. Puedes quedártelo, disfrútalo». Llegó el Uber, un coche sencillo pero limpio. El chofer, un joven amable con acento del sur, abrió la puerta con cortesía. Antes de subir miré a Diego una última vez. «Que disfruten el viaje. El coche es muy cómodo, la verdad. Fue una buena elección, sin duda». Subí, el chofer cerró la puerta con cuidado. Ese clic fue como desbloquear algo en mí, un candado oxidado que se abría al fin. Mientras el Uber se alejaba, vi por el retrovisor a Diego y su familia junto a la camioneta, la imagen perfecta de lo que querían ser un retrato de éxito falso. Saqué mi celular y mi libreta de números importantes donde anoto todo con letra clara. El chofer me miró por el retrovisor preocupado. «¿Todo bien, señora? ¿Necesita algo?» «Todo en orden, joven», respondí con una sonrisa genuina. «Mejor imposible, de veras». Busqué el número del banco, el Banco Nacional de Créditos. Marqué con dedos firmes. Una voz automática contestó, impersonal como siempre. Con calma esperé las opciones y marqué la correspondiente para hablar sobre mi contrato de financiamiento. La lucha por mi dignidad no sería con gritos ni llanto desconsolado, sino con una llamada que derrumbaría el castillo de naipes que construyeron con mi sacrificio y mi humillación diaria. El viaje a Valle de Bravo sería largo, tendría tiempo de sobra para reflexionar y actuar. El silencio dentro del Uber era absoluto, un muro entre mí y la escena que dejaba atrás como un capítulo cerrado de un libro viejo. Observé al chofer, un muchacho de mirada cansada, pero bondadosa, y le ofrecí una sonrisa tranquila como las que le daba a Diego de niño cuando lo consolaba. Pero por dentro esa calma era solo una capa delgada sobre un huracán de emociones contenidas. «A la hacienda en Valle de Bravo, por favor», dije con voz firme mientras el auto dejaba mi calle, llena de recuerdos humildes.
Tomé el celular, marqué de nuevo al banco con determinación. La misma voz automática, las mismas opciones tediosas. Marqué la opción adecuada. La espera fue eterna con una música insípida de fondo que parecía burlarse de mi situación. Departamento de Financiamiento. Buenos días. Mi nombre es Verónica. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Verónica. Me llamo Rosa Guzmán. Quisiera obtener información sobre la cancelación de un contrato de financiamiento vehicular. Mi voz sonaba como la de Rosa, la instructora serena en control total de la situación. Muy bien, señora Rosa. ¿Me puede confirmar su CURP? Recité los números de memoria, cada uno un ladrillo de mi vida responsable construida con esfuerzo diario. Gracias. Ya localicé su contrato. Corresponde a una SUV de una marca alemana modelo X6 financiada a 48 mensualidades. El contrato fue firmado hace 3 semanas. ¿Es correcto? Es correcto, Verónica. Y deseo cancelarlo. Hubo sorpresa en su voz, como si no esperara tal decisión. Señora, como el vehículo ya fue entregado, la cancelación implica penalizaciones importantes y la devolución inmediata del vehículo. Conozco las condiciones, Verónica. Leí todo el contrato antes de firmarlo, respondí firme como una roca. El vehículo fue un regalo, pero la persona que lo recibió, mi hijo, demostró no estar a la altura del espíritu con que fue entregado, legalmente. El coche sigue estando a mi nombre y bajo la garantía fiduciaria del banco. No soy solo avalista. Soy la deudora principal y la propietaria legal hasta que se liquide por completo. Quiero iniciar el proceso de devolución voluntaria del vehículo y asumir las penalizaciones correspondientes. Silencio al otro lado, como si Verónica procesara mis palabras. No era una clienta desesperada, era una mujer tomando una decisión firme, como una empresaria cerrando un mal negocio. Entiendo, señora. ¿Estás segura de que no cambiará de opinión? Tan segura como que mañana saldrá el sol, dije con convicción absoluta. De acuerdo. Voy a generar el folio para la solicitud de cancelación y devolución. Un analista se pondrá en contacto con el beneficiario, el señor Diego Guzmán, para programar la inspección y recolección. El proceso puede tardar algunos días, pero su solicitud ya está registrada. Gracias, Verónica. Fuiste muy eficiente. Colgué y una ola de frío y miedo me recorrió, pero ya estaba hecho. La bomba estaba activada, el contador en marcha. El chofer, que quizá escuchó todo sin querer, me miró con curiosidad en los ojos abiertos, pero no dijo nada, respetando mi privacidad. El trayecto a Valle de Bravo tomaría 1 hora, tiempo que usé para sumergirme en recuerdos turbulentos, tratando de entender cómo llegamos a esto. Recordé a Diego a los 16 en el rayo escarlata, nervioso, con las manos sudadas en el volante como un pollito aprendiendo a volar. Tranquilo, hijo, le dije entonces con mi tono de instructora paciente. Siente el coche, no pelees con él. El clutch tiene su punto exacto, un secreto que solo necesitas escuchar con el pie. Sonrió con esa sonrisa amplia y llena de dientes que iluminaba el mundo entero. Está difícil, mamá, me tiemblan las manos. Todo lo que vale la pena cuesta al principio, respondí animándolo. Pero esa sensación de libertad cuando dominas la máquina, cuando sabes que puedes ir a donde quieras, no tiene precio, es como volar sin alas. Ese día lo logró. Dio su primera vuelta solo a la manzana con el rostro iluminado, de orgullo puro. Al estacionarse frente a la casa, me abrazó fuerte por encima de la palanca, con fuerza de niño. Gracias, mamá. Eres la mejor maestra del mundo, nadie como tú. ¿Dónde quedó ese niño inocente? Estaba perdido en la influencia sutil y constante de Valeria y su familia, que veían mis sacrificios como algo vergonzoso, como una carga del pasado.
Recordé una conversación con Manuel meses antes de que se fuera, mientras cosía un remiendo en los jeans de Diego. «Diego tiene buen corazón, Rosa», me dijo observándome con ternura. «Pero le importa demasiado agradar a los demás, tiene miedo de ser diferente. Ten cuidado, no vaya a ser que algún día, por querer quedar bien con los de afuera, termine hiriendo a los de adentro, a los que realmente lo aman». Las palabras de mi esposo, dichas hace más de 20 años, hoy me suenan como una profecía cumplida. Diego, en su afán de complacer a los Mendoza, de encajar en el mundo refinado de Valeria, terminó por herirme profundo como una daga traicionera. El Uber cruzó los portones imponentes de Valle de Bravo. Aquello era otro mundo, casas como mansiones coloniales, jardines, que lucían como tapetes bordados, un silencio clínico que contrastaba con la vida agitada y ruidosa de mi colonia popular. El chofer siguió las señales hacia la hacienda. «¿Esa qué señora?», preguntó señalando un edificio lujoso con ventanales de piso a techo, de donde ya se escuchaba música suave y risas discretas como en una fiesta de élite. Observé aquel lugar imaginando la escena, yo llegando sola en Uber, mientras Diego y su nueva familia se presentaban en el carro de lujo que yo había pagado con sudor. Imaginé las miradas de lástima de los Mendoza, la sonrisa condescendiente de Valeria, la forma en que Diego me presentaría con sus amigos importantes, quizás con alguna broma sobre la mamá que ahora usa transporte por app, como un chiste cruel. Me vi sentada en una mesa apartada fingiendo una sonrisa, tragándome la humillación junto con un canapé delicado. Todo por no arruinar el momento, por mantener la paz falsa. Pero la náusea ya me quemaba la garganta como bilis amarga. La Rosa de antes lo habría hecho, se habría tragado las lágrimas, puesto la máscara de madre comprensiva y actuado como extra en la historia de otros, sacrificándose una vez más. Pero esa Rosa se había quedado atrás en la banqueta de mi calle abandonada. «No, joven», dije con voz firme decidida. Hubo un cambio de planes repentino. «¿Podría dar la vuelta y llevarme de regreso a casa, por favor?» El chofer me miró por el retrovisor con el rostro lleno de desconcierto. «No se va a quedar en la fiesta, señora». «¿Estás segura?» «La fiesta, joven, ya terminó para mí», respondí con certeza absoluta. «Vámonos a casa donde pertenezco». El camino de regreso fue distinto, transformador. Ya no había recuerdos dolorosos invadiendo mi mente como fantasmas, sino un silencio útil, un espacio que empezaba a llenar con mis propios deseos, con sueños postergados. Con cada kilómetro que me alejaba de ese mundo, lleno de apariencias vacías, sentía que me acercaba más a quien realmente soy, a la Rosa auténtica. Al llegar a casa le pagué al chofer con una propina generosa merecida. Él me miró con amabilidad sincera. «Que tenga buen día, señora. Y sea lo que sea, espero que se solucione pronto». «Ya se solucionó, hijo. Ya se solucionó, gracias a Dios», respondí. Y por primera vez, sonreí con honestidad plena, liberada. Entré y lo primero que hice fue quitarme aquel vestido gris. Era hermoso, pero pertenecía a un papel que ya no pensaba interpretar como un disfraz viejo. Me puse un pants cómodo y una camiseta vieja desgastada por el tiempo. Fui a la cocina y, como acto de desafío personal, comencé a preparar un mole poblano con arroz rojo, chuleta de res y plátanos fritos. Era el platillo favorito de Diego cuando era niño, que Valeria alguna vez describió como una bomba grasosa y bastante rústica con desprecio. El aroma que invadió la casa era el de mi ausencia, pero también de mi presencia renovada. Mientras cocinaba puse un disco de vinil antiguo de Chabela Vargas, una cantante que seguramente los Mendoza considerarían demasiado folclórica y apasionada. Su voz fuerte cantando sobre mujeres guerreras y amores perdidos
Llenó mi hogar y mi espíritu de fuerza. Me senté en mi mesita de cocina con mi mole poblano y por primera vez en muchos años disfruté no solo de la comida, sino también de mi propia compañía saboreando cada bocado. Después de comer sonó el teléfono fijo insistente. El corazón me dio un brinco, pero lo ignoré. Vi el identificador de llamadas. Era Diego. Seguramente estaba en plena fiesta rodeado de gente fina y el banco ya lo había contactado rompiendo su ilusión. Dejé que sonara 1, 2, 10 veces. Ese timbre agudo era la banda sonora de su desesperación creciente. Finalmente se detuvo. Minutos después, mi celular, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar con mensajes uno tras otro. «Mamá, ¿qué clase de broma es esta?» El banco me llamó. «Están diciendo que van a venir por el coche». «¿Qué está pasando, mamá? Contéstame». «Esto es un disparate. Valeria está teniendo un ataque de nervios. Estás arruinando el bautizo de tu nieto. Exijo que soluciones esto, es lo mínimo después de no presentarte en la iglesia». Leí los mensajes uno por uno con frialdad. Ninguno preguntaba por mí, por mi bienestar. Nadie preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Toda la atención estaba puesta en el coche, en la crisis de Valeria, en la fiesta arruinada. Yo era solo un estorbo, una pieza descompuesta que había que arreglar para que su maquinaria volviera a funcionar sin problemas. Con una calma que hasta me sorprendió a mí misma, escribí una sola respuesta y la envié a su número concisa. «Diego, no hay ningún malentendido. Fui yo quien canceló el regalo. Las personas que no tienen lugar para mí en su coche tampoco deberían tener lugar para mi dinero en su cochera. No me vuelvas a llamar por este tema. A partir de ahora el coche es un asunto entre tú y el banco. Que tengas una buena fiesta». Lo mandé y apagué el celular otra vez, liberándome. Sentí un alivio inmenso, como quitarse un peso de los hombros. La Declaración de Independencia había sido oficialmente emitida como un manifiesto personal. Caminé hacia la estantería y tomé un álbum viejo de fotos polvoriento. Me senté en mi sillón, el mismo donde Manuel solía leer el periódico vespertino, y empecé a hojear fotos mías. Joven sonriendo junto al rayo escarlata radiante. Fotos de mi boda llena de flores y mariachis. Fotos de un Diego chiquito feliz sin dientes riendo. Estaba buscándome en esas imágenes a la Rosa que existía antes de convertirse únicamente en la mamá de Diego, y poco a poco, debajo de las capas del tiempo y los sacrificios, empecé a encontrarla como un tesoro enterrado. La campanita sonó al final de la tarde. Un timbrazo fuerte e insistente como un llamado urgente. Sabía que era él, Diego. No contesté, manteniendo mi paz. Gritó mi nombre desde la reja desesperado, pero yo solo subí el volumen de la música de Chabela. Con el tiempo, se cansó y se fue derrotado. Cayó la noche y con ella una paz profunda como un manto estrellado. Había sobrevivido al primer día de mi nueva vida renacida. Me senté en la terraza mirando la calle tranquila con luces de faroles. En la mesa de centro estaba mi tarjeta del transporte público, esa que me llevaba a todos lados con humildad. La tomé entre las manos. Ya no era símbolo de sacrificio, ahora era símbolo de libertad verdadera. Con ella podía ir a donde quisiera, y por primera vez en décadas. La pregunta que apareció en mi mente no fue «¿A dónde necesita ir Diego?», sino «¿A dónde quiero ir yo? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué aventuras me esperan?». Abrí el periódico del día y mis ojos se detuvieron en un pequeño anuncio de una agencia de viajes. Excursión a pueblos mágicos de Michoacán, Pátzcuaro, Tzintzuntzán, Janitzio. Un viaje al corazón de México con tradiciones ancestrales. Una sonrisa se dibujó en mis labios ilusionada. Siempre había querido ver el Día de Muertos en Janitzio,
con las velas flotando en el lago. Siempre soñé con caminar por esas calles empedradas, respirando el aroma de la historia purépecha. Manuel y yo habíamos planeado ese viaje, pero nunca lo hicimos. Después vinieron la rutina, el trabajo diario. Diego. Nunca hubo tiempo ni dinero suficiente, pero ahora sí lo había. Ese dinero que ya no estaba comprometido con una camioneta negra, ahora estaba disponible en mi cuenta, esperándome. Esperando a Rosa, la mujer independiente. La libertad que pasé toda la vida enseñando a los demás a encontrar en el camino al fin que estaba por descubrirla yo misma. Y mi primera parada sería el corazón de Michoacán, con sus colores y sabores. El silencio que se apoderó de mi casa después de las llamadas y mensajes furiosos de Diego no era un silencio pacífico, sino de expectativa tensa. Era como ese momento tenso que se siente en un salón de clases después de que el maestro anuncia que va a entregar los exámenes con nervios en el aire. Yo sabía que su calificación sería un rotundo rojo, un fracaso estrepitoso. La duda era cómo reaccionarían al recibirla, si con arrepentimiento o más ira. Pasé el resto de ese día y la noche siguiente en estado de alerta, esperando en cualquier momento escuchar el chirrido de unos neumáticos en mi calle, un golpe furioso en mi puerta. Pero no sucedió. El silencio persistió. A la mañana siguiente, desperté con el canto de los pájaros y una determinación que parecía haberse fortalecido en mi alma mientras dormía como una planta regada. No me iba a quedar ahí encerrada esperando el próximo ataque, como una presa. Me había pasado la vida entera en el asiento del copiloto de mi propia existencia, reaccionando a las necesidades y los caprichos de los demás, siempre secundaria. Ahora me tocaba a mí tomar el volante, conducir mi destino. Fui a la sala, recogí el periódico que el repartidor había dejado en la reja y lo abrí directo en la sección de anuncios de turismo ansiosa. Ahí estaba el pequeño aviso que captó de inmediato mi atención: tesoros de Michoacán. Observé la foto de una iglesia colonial con sus torres antiguas y sentí un llamado profundo como una voz ancestral. Era la promesa que Manuel y yo nos hicimos una noche lejana bajo las estrellas. Algún día conoceríamos Pátzcuaro. Y ese algún día, me di cuenta, había llegado con una determinación que me sorprendió como un rayo. Con una determinación que me sorprendió, marqué el número de la agencia con el pulso acelerado. La voz que respondió era la de una joven entusiasta llena de energía. Buenos días, Agencia Caminos de México. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. Me llamo Rosa. Vi el anuncio de la excursión a Michoacán. Quisiera saber si todavía hay lugares para la próxima salida. Un momentito, señora Rosa. Sí, qué suerte. Quedan 2 asientos en el autobús. La salida es el lunes que viene. Son 5 días de aventura. Viaja acompañada. Respiré hondo, disfrutando la respuesta que daba libertad. No voy sola y quiero mi lugar, por favor. La semana previa al viaje fue de las más vibrantes que había vivido en años, llena de preparativos emocionantes. Hice una maleta pequeña eligiendo ropa cómoda, un buen par de zapatos para caminar por empedrados, un rebozo para las noches frías de montaña con colores vivos. Cada prenda que doblaba y guardaba era un acto de libertad, de elección propia. No había nadie que opinara, nadie para decirme que el color no combinaba o que la tela era muy sencilla, humilde. Era mi ropa para mi viaje, mi aventura personal. El viernes antes de la salida ocurrió la escena que tanto había esperado y temido como un clímax inevitable. Un vecino chismoso pero de buen corazón tocó a mi puerta con la cara entre sorprendida y divertida, como contando un chisme jugoso. Doña Rosa no lo va a creer. Una grúa se acaba de llevar ese carro negro de su hijo.
Estaba mal estacionado en la calle del fraccionamiento de Polanco. Su esposa, la tal Valeria, armó un escándalo en plena calle. Gritaba al chofer de la grúa. Hablaba por teléfono furiosa. Parecía una loca descontrolada. Fue todo un show, doña Rosa. Un show de telenovela. Solo esbocé una sonrisa, una de esas sonrisas enigmáticas que guardan secretos. En serio, qué curioso, ¿no? Esos créditos de ahora son tan enredados, llenos de trampas. Él se fue contento de haber sido el mensajero de la noticia, y yo cerré la puerta sintiendo una especie de justicia cósmica que me calentaba el pecho, como un sol interior. La consecuencia ya no era una amenaza abstracta, era algo real tangible. El símbolo del estatus y de mi humillación había sido eliminado a la vista de todos, como un ídolo caído. El viaje en autobús hacia Michoacán fue también un viaje hacia mi interior profundo. Mientras los paisajes de la ciudad se transformaban en montañas y campos verdes, llenos de magueyes, sentía cómo las capas de angustia y rencor se iban soltando poco a poco, como hojas secas en el viento. En el asiento de al lado viajaba una señora de mirada viva y conversación fácil, que se presentó como Carmen, una maestra de historia jubilada, apasionada por las leyendas. Primera vez en Michoacán, Rosa me preguntó con curiosidad genuina. Primera vez viajando sola en 50 años, respondí. Y al decirlo, la verdad de esa frase me golpeó de lleno como una revelación. Carmen se volvió mi compañera de camino inseparable. Conocía la historia de cada pueblo, cada iglesia, cada callejón empedrado. Y entre una explicación sobre el ciclo del oro purépecha y una parada para probar el mejor corunda del mundo, nuestras historias personales comenzaron a entrelazarse como hilos en un rebozo. Le conté sobre Diego, sobre Valeria, sobre el Uber y el coche, con detalles que dolían pero liberaban. Ella me escuchó con la atención de una historiadora frente a un manuscrito raro antiguo. Querida mía, me dijo mientras estábamos sentadas en la plaza de Tzintzuntzan, bajo un árbol centenario. Las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para ser el cimiento, la base invisible sobre la cual otros construyen sus palacios de sueños. Se les olvida que sin ese cimiento, el palacio se viene abajo con el primer temblor. Lo que hiciste no fue un acto de venganza, fue un acto de ingeniería estructural. Pusiste a prueba la estructura del amor de tu hijo y descubriste que estaba hecho de unicel frágil. Sus palabras me ofrecieron una nueva mirada iluminadora. No era una madre despiadada. Era una ingeniera de mi propia vida condenando una estructura que amenazaba con venirse abajo sobre mí, aplastándome. El momento cumbre de mi viaje ocurrió en Xanitzio, frente a las ofrendas del Día de Muertos. Me quedé ahí parada casi una hora, contemplando esos altares llenos de velas, flores y calaveras de azúcar. Eran figuras dolientes imperfectas, talladas con dolor y tradición, pero que se alzaban hacia el cielo con una dignidad y una fuerza que me dejaron sin palabras, conmovida. No eran hermosas a pesar de sus deformidades. Eran hermosas por ellas, por su autenticidad. En ese instante, frente a esos colosos de tradición, tuve una revelación profunda. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ser perfecta para mi hijo. La mamá que nunca fallaba, la que proveía sin descanso, la mujer que ocultaba sus propias grietas para que su fachada permaneciera intacta, impecable. Y al hacer eso, me había vuelto pequeña, pulida, sin brillo propio. Mi fuerza, como la de las ofrendas, no residía en la perfección, sino en las cicatrices, en la resistencia, en la capacidad de seguir de pie, incluso cuando por dentro todo parecía hecho pedazos, reconstruyéndome. Regresé a casa 5 días después, convertida en otra mujer renovada.
No traía en la maleta solo recuerdos de Michoacán, sino una nueva carga de amor propio y claridad mental. La casa que antes era un lugar de espera ansiosa, ahora me pareció un puerto seguro. Mi refugio desde donde podía partir hacia nuevas aventuras y al que siempre podría regresar con alegría. Pero la paz no duró mucho. Una semana después de mi regreso, recibí una visita que no esperaba sorprendente. Era Valeria. Tocó el timbre y al abrir la puerta casi no la reconocí transformada. Aquella mujer impecable de cabello planchado y maquillaje de marca había sido reemplazada por una figura apagada, con ojeras profundas y los ojos hinchados de tanto llorar, como una sombra de sí misma. Tía Rosa empezó con la voz entrecortada, temblorosa. ¿Podemos hablar un momento? Le hice espacio para pasar, pero no le ofrecí asiento de inmediato. Nos quedamos ahí de pie en medio de mi sala tensa. Miró a su alrededor, notando por la ventana la ausencia de la camioneta negra como un fantasma ausente. «Vine a pedirle perdón», dijo, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme, doloroso. «Sé que lo que hicimos fue horrible. Mis papás, ellos pueden ser muy clasistas, y yo dejé que la presión de ellos y mis propias inseguridades nos llevaran a hacerle algo tan feo, tan injusto. Nunca quise lastimarla de esa manera». Yo la escuchaba en silencio, midiendo cada palabra con cuidado como una jueza. Sonaba como un discurso bien practicado, ensayado frente al espejo. La actuación de la nuera arrepentida pero sin alma. «Estábamos muy preocupados por usted», siguió cambiando de tono, fingiendo preocupación. «Cuando desapareció nos desesperamos todos. Diego está hecho pedazos. No come, no duerme. Él la ama, suegra. Nosotros la amamos de verdad. Solo queremos arreglar todo esto como una familia». «Entiendo», respondí con voz serena sin caer en la trampa. «¿Y cómo piensan arreglar lo de Valeria?» Sus ojos brillaron, pensó que había caído en la trampa victoriosa. «Bueno, lo del coche fue un malentendido horrible. El banco se portó muy duro, intransigente. Pero si usted hablara con ellos y les explicara que fue un impulso y que ya se arrepintió, estoy segura de que activarían el crédito y podríamos volver a ser una familia unida. Le prometo que a partir de ahora todo será distinto, mejor». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. El intento de manipularme con lágrimas y promesas vacías para recuperar el coche, ese símbolo de estatus que habían perdido su trofeo. Caminé hacia mi sillón y por primera vez me senté invitándola con un gesto a hacer lo mismo. Ella se acomodó en la orilla del sofá, nerviosa, inquieta. Valeria, empecé ya no con el tono de una suegra dolida, sino como una mujer de negocios, cerrando un trato en malas condiciones firme. «Tu actuación fue excelente, realmente muy convincente, digna de una actriz, pero ya no compro lo que estás vendiendo nomás». Su cara se tensó como un resorte. «¿Cómo que no? Yo no desaparecí, Valeria. Me fui de viaje. Fui a Michoacán, un lugar que siempre quise conocer desde niña. Y fue una maravilla absoluta. Descubrí que mi propia compañía es mucho más grata que la de quienes me valoran solo por lo que les puedo dar, materialmente. Y esta conversación no tiene que ver con tus papás. Se trata de las decisiones que tú y Diego, dos adultos responsables, tomaron la decisión de humillarme. La decisión de desecharme como un trapo viejo». Me levanté y fui hasta la repisa. Tomé una pequeña calaverita de azúcar que traje de Michoacán, un ángel chueco y hermoso, simbólico. «No voy a llamar a ningún banco, Valeria. El regalo fue cancelado porque el respeto fue cancelado antes, pisoteado. El coche, el crédito, las multas, todo eso, ahora es consecuencia de las decisiones que ustedes tomaron. Y los adultos responsables
enfrentan las consecuencias de sus actos sin escapatoria. La máscara de arrepentimiento se desvaneció de su rostro, dejando ver la furia que se escondía debajo cruda. Entonces así va a ser. Usted está dispuesta a arruinarle la vida a su propio hijo, solo por un berrinche, por un capricho de señora orgullosa. Al contrario. Valeria respondí mientras colocaba la calaverita de vuelta en su estante con cuidado. Por primera vez le estoy dando la oportunidad de hacer su propio camino sin mis atajos económicos sin muletas. Y eso, querida, no es destruir. Es el acto de amor más grande que una madre puede tener, enseñar independencia. Abrí la puerta de la sala invitándolas ya a salir. Creo que nuestra conversación ha terminado. Que tenga un buen día, cuídese. Ella se puso de pie con los ojos lanzándome una mirada de odio impotente y salió dando un portazo fuerte. El sonido retumbó por toda la casa, pero no me afectó en lo más mínimo. Estaba en paz inquebrantable. Me senté de nuevo y contemplé mi calaverita digna. Sabía que la batalla no había terminado. Ya habían intentado manipularme emocionalmente y no les funcionó. El siguiente paso de ellos sería más formal, más violento, y yo estaría lista, preparada. Esa noche, antes de dormir, abrí mi agenda y escribí con letras grandes en la página del día siguiente: llamar al licenciado Torres. Es momento de armar nuestra estrategia de defensa. La vieja Rosa, la que daba clases de manejo, enseñaba a conducir a la defensiva con precaución. La nueva Rosa, dueña de su propio destino, estaba por aprender a atacar con astucia. Y ese camino frente a mí, que antes me parecía oscuro y amenazante, ahora se mostraba claro y lleno de oportunidades, como un amanecer. La puerta que Valeria azotó al salir de mi casa resonó durante días en mi mente. Pero a diferencia de lo que quizá esperaba, ese sonido no me asustó en absoluto. Fue como una fanfarria triunfal. El anuncio de que la guerra fría de manipulaciones y humillaciones disfrazadas había terminado y que una guerra abierta con tácticas desesperadas y directas estaba a punto de comenzar sin cuartel. Y por primera vez en mi vida me sentía preparada para dar la pelea con armas listas, siguiendo el plan que había trazado en mi mente con precisión. La primera llamada que hice esa mañana fue al licenciado Torres. «Licenciado Torres, buenos días. Habla Rosa. Ayer vino mi nuera a visitarme. Le conté todo como si estuviera redactando una denuncia formal detallada. La forma en que Valeria intentó manipularme, sus lágrimas fingidas, su petición para que reactivara el financiamiento y la misma amenaza silenciosa en su mirada al irse cargada de rencor». Él escuchó sin interrumpir al otro lado de la línea, atento. «Era de esperarse», dijo cuando terminé con voz calmada. Intentaron apelar al lado emocional y no les funcionó. Fallaron. Ahora van a subir el nivel escalar. Lo siguiente será una ofensiva legal agresiva. Doña Rosa van a usar la única carta que les queda: tratar de descalificarla a usted. Van a alegar derroches, senilidad, lo que sea, con tal de convencer a un juez de que usted ya no puede manejar su propio patrimonio, su dinero. «¿Y qué hacemos para contrarrestar?», pregunté sintiendo un escalofrío. Pero no era de miedo, era de anticipación, de adrenalina. «Nos adelantamos, doña Rosa. Vamos a armar un caso tan sólido sobre su capacidad y la mala fe de ellos que su demanda va a dar risa antes siquiera de ser entregada en el juzgado. Siga con su vida normal, doña Rosa, vaya a sus clases, vea a sus amigas, viaje más. Cada acto de independencia suya es un ladrillo más en nuestro muro de defensa inexpugnable. Deje los papeles por mi cuenta, yo me encargo». Y eso fue lo que hice con entusiasmo renovado.
Me entregué por completo a mi nueva vida vibrante. Me inscribí a clases de aquagym en un club del barrio, donde el sonido de las señoras riendo y salpicando agua era la más pura música de libertad y alegría compartida. Hice amiga de un grupo de viudas entusiastas que se hacían llamar las libres y que cada viernes elegían un restaurante nuevo para comer, probar sabores exóticos. Yo, que durante décadas comía lo que sobraba para no desperdiciar nada ahora, probaba sabores que ni siquiera sabía que existían como un mundo nuevo. Mientras tanto, la guerra silenciosa entre abogados seguía su curso estratégica. El licenciado Torres me mantenía al tanto de cada movimiento. La primera notificación oficial llegó tal como él había anticipado puntual. Provenía del despacho jurídico de los Mendoza, uno de los más caros y temidos de la ciudad, con abogados astutos. El documento era una joya de agresividad pasiva velada. Solicitaban una reunión cordial y conciliadora para tratar el bienestar y la estabilidad financiera de Rosa Guzmán, expresando una profunda inquietud por sus recientes y apresuradas decisiones que, según ellos, ponían en riesgo un patrimonio forjado con años de esfuerzo y dedicación familiar. La respuesta del licenciado Torres fue igual de fina y contundente como un golpe maestro. Agradeció la preocupación mostrada falsa. Informó que tanto la salud mental como la situación financiera de su clienta eran óptimas, respaldadas por diagnósticos médicos que serían presentados en el momento adecuado, y que cualquier intento de coacción o de cuestionar su capacidad sería respondido con las acciones legales correspondientes, incluyendo una demanda por daño moral y la entrega de un expediente detallado sobre los préstamos que la joven pareja había estado extrayendo de las cuentas de la madre durante los últimos años, evidencia irrefutable. Después de ese cruce de cortesías cargadas, el otro lado guardó silencio derrotado, temporalmente. Por ahora la amenaza de una interdicción había sido desactivada, neutralizada. Ellos sabían que yo estaba preparada, armada hasta los dientes. La caída de la vida de Diego y Valeria no necesitó de mi intervención directa. Se dio por sí sola como un dominó cayendo. La pérdida del coche fue apenas el inicio de la cadena. Sin el flujo constante de mi dinero, el castillo de naipes de su estilo de vida se vino abajo, estrepitosamente. El pago de la renta del departamento de lujo se atrasó, acumulando deudas. Las cuentas de las tarjetas de crédito que ahora debían cubrir ellos mismos se convirtieron en una bola de nieve imparable creciente. La tensión, antes disimulada con cenas costosas y regalos de marca, se desbordó en peleas constantes y llenas de rencor como tormentas diarias. Me enteré de la separación por Carmen, mi amiga historiadora. Su sobrina vivía en el mismo piso que los Mendoza. Al parecer, la tal Valeria regresó a vivir con sus padres, derrotada. Me lo contó con la naturalidad de quien narra un hecho histórico antiguo. Dicen que la culpa de todo, según su madre, fue el mal matrimonio de su hija, con un tipo que no tenía ni dónde caerse muerto y que solo vivía a expensas de una madre de clase media humilde. La ironía fue tan amarga que no pude evitar sonreír con sarcasmo. Yo, que nunca fui lo bastante buena para ellos, ahora era culpable del fracaso de su hija, el chivo expiatorio perfecto. Pasaron los meses lentos pero transformadores. El otoño dio paso a un invierno menos crudo, con días soleados. Mi nieto Santiago cumplió su primer año creciendo. Recibí una invitación formal enviada por correo para una pequeña fiesta en casa de los Mendoza. En el frente del sobre había una foto de mi nieto sonriendo inocente. Mi corazón se encogió con ternura. Mandé un regalo costoso entregado por una tienda, un juguete educativo. Pero no fui.
No iba a volver a poner un pie en territorio enemigo, no para ser tratada como un adorno en la celebración de sus vidas falsas. La rendición llegó a inicios de la primavera con flores brotando. No fue con una visita ni con una llamada, sino de la forma más antigua y quizás la más honesta de todas. Una carta manuscrita. El sobre dejado en mi buzón discreto. Era de papel sencillo. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía de Diego, pero parecía la letra de un hombre agotado herido. Me senté en mi sillón, el mismo desde el que había escuchado tantos capítulos de mi vida desplegarse, y leí las palabras que una vez más lo cambiarían todo como un giro del destino. Mamá empezaba la carta. Sé que no tengo derecho a llamarte así. Una madre es un refugio. Y yo fui la tormenta que intentó hundir tu barco. Escribo esta carta no para pedirte que me dejes regresar, sino tal vez para pedir perdón por haberme convertido en esa tormenta. Valeria me dejó. En realidad nunca estuvo conmigo. Estaba con los lujos, con el coche, con el departamento que íbamos a comprar. Con tu dinero. Cuando se acabó la fuente, se acabó su amor. Ella ya y sus papás me culpan de todo. Dicen que soy un fracasado. Y la verdad, mamá, es que tienen razón. Pero no por lo que ellos creen. Mi fracaso no fue perder el dinero. Fue no haber entendido nunca su valor. Mi fracaso fue haber sentido vergüenza de ti. No por tu ropa ni por tu casa. Me avergonzaba tu fortaleza porque me recordaba cada día mi debilidad. Era más fácil llamarte sencilla que aceptar que yo era un cobarde. Un hombre de 30 y tantos que no podía mantenerse sin la mesada de su madre. El día del Uber pienso en él todas las noches antes de dormir. Veo tu sonrisa, esa sonrisa serena que me heló la sangre. Ese día no solo te subí a un coche de un desconocido. Ese día subí mi dignidad a ese asiento trasero. ¿A cambio de qué? De una mirada de aprobación de mi suegra. De una sonrisa fingida de mi esposa. Vendí mi alma por un plato de lentejas. Mamá. Y ahora estoy muerto de hambre y con el alma hecha pedazos. Perdí a mi hijo. Valeria usa a Santiago como un arma. Solo me dejan verlo los fines de semana y con horario fijo. Y cuando lo miro veo los ojos de mi papá y me invade una vergüenza que me quema por dentro. ¿Qué clase de ejemplo soy para él? No estoy escribiendo esto para pedir dinero. Por primera vez en mi vida estoy saliendo adelante con lo que gano como arquitecto. Vendí mi coche y me mudé a un departamento diminuto. Es duro. Es humillante. Pero cada recibo que logro pagar, cada comida que compro con mi propio esfuerzo, se siente como una pequeña victoria. Como si por fin estuviera empezando algo verdadero. No sé si lo que rompí entre nosotros tiene arreglo, pero necesitaba que supiera esto. Que ese hijo malagradecido y soberbio que usted vio aquel día está tratando poco a poco de aprender a ser un hombre. El hombre que usted y mi papá quisieron formar. Doblé la carta con cuidado. Las hojas estaban manchadas con mis lágrimas saladas. La rabia, el rencor. Ese hielo que se había formado en mi pecho. Todo empezó a derretirse como nieve al sol. Ese era mi hijo. El niño perdido que al fin estaba encontrando el camino de regreso arrepentido. Decidí ir a verlo. No por él, por mí. Necesitaba mirar sus ojos y saber si la humildad en esas palabras era auténtica, real. Acordamos vernos en una fonda sencilla, en mi colonia, en mi terreno familiar. Él llegó puntual, más delgado, con el rostro cansado, pero con una luz nueva en la mirada. Una luz de alguien que dejó de huir de sí mismo enfrentándose. No intentó abrazarme de inmediato. Se sentó con cautela y esperamos el café en silencio, tenso, pero necesario. Tu carta ha sido lo más sincero que me has dicho en muchos años. Fue la primera vez que fui sincero conmigo mismo.
respondió él con voz baja humilde. Y ahí, en esa mesa de fórmica con el olor a pan tostado en el aire, me lo contó todo sin filtros. El castillo que se le vino abajo. La soledad, la lucha diaria por levantarse cada mañana. No se victimizó, solo relató los hechos, las consecuencias de sus propias decisiones equivocadas. Cuando terminó lo miré de frente directo. «Te perdono, Diego», dije. Y el alivio que se reflejó en su rostro fue lo más auténtico que había visto en él en mucho tiempo, como un peso liberado. «Perdono al hijo que se perdió, pero el hombre en el que te convertiste tendrá que esforzarse mucho para recuperar mi respeto. Y las cosas entre nosotros no volverán a ser como antes. Serán mejores porque estarán basadas en la verdad, en la honestidad». Entonces le dejé claras las nuevas reglas del juego firmes. Primero, nuestra relación ya no gira en torno al dinero. Mi dinero es mío. Tu vida es tuya. Te vas a levantar con tu propio esfuerzo y yo seré la primera en aplaudir cada paso que des. Pero ya no voy a pavimentar el camino por ti. Segundo, yo tengo mi propia vida, mis amistades, mis viajes, mis pasatiempos. Eres bienvenido en ella como mi hijo, para tomar un café, para una plática sincera. Pero ya no soy tu línea de emergencias. Soy tu madre, no tu red de seguridad eterna. Y tercero, tu hijo Santiago es mi nieto y lo amo sin condiciones. Pero no voy a ser un instrumento en tu pleito con Valeria. Mi relación con él será bajo mis términos. Si ustedes no logran resolver esto como personas adultas, lo harán los abogados con justicia. Escuchó cada palabra sintiendo en silencio, aceptando. Cuando terminé simplemente dijo: «Lo entiendo, mamá, y lo acepto. Es más de lo que merezco, gracias». Salimos de esa fonda y por primera vez en años caminamos juntos por la banqueta. No como una obligación ni como su patrocinadora, sino como dos adultos, madre e hijo, sobrevivientes de una tormenta, mirando con cautela hacia un horizonte que empezaba a despejarse prometedor. La cuenta de la dignidad ya había sido saldada por ambos. Y ahora sí la cosecha de la paz podía al fin comenzar fructífera. Los años que siguieron hasta aquella conversación dolorosa pero liberadora en la fonda fueron la verdadera primavera de mi vida florida. Yo, que viví 70 años creyendo que mi principal papel era ser el refugio de los demás, descubrí la alegría de convertirme en mi propio barco, navegando mares que yo misma elegía, con viento favorable. La paz que se instaló en mi alma no era la tranquilidad aburrida del hastío, sino la serenidad vibrante de quien tiene el timón en sus manos firme. Mi vida tomó un ritmo sabroso, delicioso. Las mañanas de aquagym con las libres se volvieron sagradas, un ritual de carcajadas, chismes inofensivos y celebración compartida de nuestra libertad tardía pero dulce. Con Carmen, mi amiga historiadora, me volví una exploradora de mi propia ciudad. Visitamos museos que ni sabía que existían. Asistimos a conciertos de música clásica en el teatro de la ciudad y descubrimos librerías de viejo, donde el aroma a papel añejo era el mejor perfume del mundo evocador. El viaje a Michoacán había despertado una pasión dormida dentro de mí latente. Abrí un pequeño blog que llamé Los Caminos de Rosa, donde subía fotos y crónicas de mis pequeñas aventuras, con detalles vívidos. Empezó como un diario personal íntimo, pero para mi sorpresa, otras mujeres de mi edad comenzaron a leerlo y a dejar comentarios alentadores. «Rosa, tu historia me inspiró a hacer mi primer viaje sola», escribió una señora de Sinaloa con gratitud. «Gracias por recordarme que aún queda camino por recorrer», comentó otra desde Monterrey motivada. «Sin querer me había convertido en guía de un tipo distinto de travesía.
el viaje de regreso a una misma interior. Mientras tanto, desde una distancia saludable, observaba la lenta y trabajosa redención de Diego. Cumplió su palabra con esfuerzo. Las visitas que al principio fueron tímidas se convirtieron en un ritual dominical esperado. Siempre llamaba antes mamá. «¿Tiene tiempo para un café mañana sin compromiso?» Nunca llegaba con las manos vacías, pero sus regalos eran distintos pensados. A veces era un pan de dulce de la panadería que me encantaba calentito, una plantita de lavanda para mi jardín o simplemente el periódico del día actual. Eran regalos de atención, no de compromiso material. Me contaba de su trabajo, del esfuerzo por rehacer su carrera desde cero con humildad. Abrió un pequeño despacho de arquitectura en una oficina alquilada en el centro Modesta, enfocado en remodelaciones para clientes de clase media reales. No esquió. No había lujos, pero sí una dignidad en su voz que no escuchaba desde hacía años auténtica. Hablaba de sus proyectos con el mismo brillo en los ojos que tenía cuando me enseñaba sus dibujos en la universidad apasionado. Se estaba levantando de nuevo no con mi dinero, sino con su propio talento forjado. El tema de mi nieto Santiago se resolvió como debía, siguiendo la ley y el orden justo. Con el apoyo firme del licenciado Torres, establecimos un acuerdo formal de visitas equilibrado. Valeria y los Mendoza, al ver que yo no iba a ceder ante chantajes y que contaba con el mejor respaldo legal, se vieron obligados a cooperar sin opción. Todos los sábados pasaba la tarde con mi nieto. Lo llevaba al parque, al zoológico, le leía cuentos en mi sillón favorito, con voz suave. Me convertí para él en lo que fue para su padre, un refugio de estabilidad y amor incondicional, pero esta vez, un refugio con reglas claras, cuyas mareas no podían ser manipuladas por nadie inalterable. El tiempo pasó inexorable. Ya habían transcurrido 2 años desde aquel famoso día del Uber transformador. Se acercaba mi cumpleaños número 72. La semana anterior Diego me llamó. «Mamá, sé que no te gustan las fiestas grandes, pero este año me gustaría darte un regalo. Un regalo diferente, especial. Puedo pasar el sábado, el día de tu cumpleaños, para comer contigo. Yo llevo todo. Y también a Santiago». Acepté con curiosidad intrigada. El sábado no llegó con regalos caros, sino con bolsas del supermercado llenas. Mientras yo jugaba con Santiago en el jardín riendo, él se metió a mi cocina. El aroma que empezó a salir de ahí me resultaba conocido. Una memoria lejana, nostálgica. Cuando me llamó a la mesa, los ojos se me llenaron de lágrimas emocionada. Había preparado un mole poblano con arroz rojo, chuleta y plátanos fritos. Exacto como yo se lo hacía cuando era niño, con el sazón perfecto. «Tardé 40 años en aprender esta receta», dijo con una sonrisa tímida, avergonzada. «Pero creo que por fin le atiné al sazón como el tuyo». Después de comer me entregó un paquete envuelto con cuidado. Dentro había un álbum de fotos grande con pasta de cuero como los de antes, artesanal. «Pasé meses armando esto», dijo al abrirlo. La primera página tenía una foto del rayo escarlata, nuestro escarabajo. Las páginas siguientes eran una cronología de mi vida, de nuestra vida compartida. Fotos mías y de Manuel, jóvenes y llenos de sueños sonrientes. Fotos mías en la autoescuela al lado de alumnos sonrientes, agradecidos. Fotos de él, cuando era niño. En cada una de las fiestas de cumpleaños que yo le organizaba con piñatas y dulces. Fotos de mi viaje a Michoacán que sacó de mi blog, vívidas. Fotos mías con Carmen y las libres, que les pidió a mis amigas sin que yo me enterara, secretas. En la penúltima página había una foto reciente tomada a escondidas, en la que aparezco sentada en mi sillón, leyendo con una sonrisa tranquila en el rostro, serena. Y en la última página no había una foto, sino un documento,
una declaración de reconocimiento y voluntad registrada ante notario oficial. En el texto escrito con lenguaje formal pero con una emoción que se desbordaba entre las palabras, Diego reconocía de forma oficial cada sacrificio que hice por él a lo largo de su vida detallado. Renunciaba a cualquier expectativa futura sobre mi herencia, afirmando que mi patrimonio era resultado de mi esfuerzo y que debía servir única y exclusivamente para mi tranquilidad y bienestar merecido. Y terminaba diciendo que el legado más valioso que yo le había dejado no era económico, sino el ejemplo de dignidad que apenas ahora comenzaba a comprender e internalizar. Junto al documento había un sobre pequeño con 2 boletos para un viaje de una semana a San Miguel de Allende, con todo pagado para mí, y un acompañante soñado. Estuve juntando dinero durante un año con lo que gané en mi primer gran proyecto, dijo con la voz entrecortada emocionada. Es para usted y doña Carmen. Porque usted me enseñó que la verdadera libertad es poder elegir el propio camino. Y yo quiero que usted siga eligiendo los suyos siempre. En ese instante todo el dolor, todo el rencor acumulado por años de humillación, se desvaneció por completo evaporado. Me levanté y lo abracé fuerte. Y ese abrazo no fue de lástima. Fue el de una madre que perdona a un hijo que se equivocó gravemente. Fue el abrazo entre 2 personas completas, 2 adultos, que atravesaron un desierto de sufrimiento y se reencontraron al otro lado más fuertes y con más sabiduría maduros. Hoy, a mis 73 años, mi vida es un camino soleado lleno de curvas interesantes y paisajes nuevos. Viajé a San Miguel de Allende con Carmen, una aventura que me dejó las mejores historias para mi blog Inolvidables. Sigo dando clases de cocina más por gusto que por necesidad, compartiendo recetas. Veo a mi hijo y a mi nieto con frecuencia. Nuestra relación reconstruida sobre los cimientos firmes del respeto es el tesoro más valioso que tengo, Priceless. A veces cuando estoy sentada en mi terraza, veo pasar una camioneta negra igualita a la que fue por la calle. Y ya no siento nada. Ni una punzada de dolor ni rastro de humillación. Solo una gratitud tranquila por ese auto, que resultó ser el Uber que me llevó al mejor destino de todos, a mí misma redescubierta. Me llamo Rosa, y he pasado la vida enseñando a otros a manejar una máquina para encontrar la libertad. Y fue necesario ser humillada por la más cara de todas para darme cuenta de que la verdadera libertad no está en la llave de un coche, sino en el valor de tomar el volante de tu propia vida. Aunque para eso haya que empezar subiéndote a un camión. La historia de Rosa nos recuerda que quien siembra dolor tarde o temprano pagará el precio, mientras que quien vive con sinceridad y fortaleza, al final recibirá la recompensa que merece. La justicia puede tardar, pero siempre llega. ¿Alguna vez has tenido que levantarte para defender tu dignidad como lo hizo Rosa? Si estuvieras en esa situación, ¿elegirías perdonar o dejar que todo se responda con acciones? Por cierto, ¿cómo has estado últimamente? Más que me encantaría conocer lo que quieras compartir.